esa palabra que habla de perseverar en el amor que de Cristo hemos recibido, aquel amor que es capaz de vencer al mundo cuando decidimos tomar la cruz de Cristo para así negarnos a nosotros mismos y permitir que sea Cristo respuesta efectiva ante las propuestas que ese mundo hace. El mundo como sistema gobernante que busca cada día más tener o capturar esos súbditos, tener esos aliados que sean parte de un sistema que ellos mismos desconocen. Estoy en el sistema del mundo, camino en él, pero yo no sé que el mundo es un sistema, yo no sé nada de eso, pero son piezas fundamentales y ahí es que se encuentra el peligro de este bien llamado sistema, que la mayoría que los componen son ignorantes de que operan para en pro de él. Entonces, es esa misma temática que nos hace a todos, no a los que podemos tener un micrófono, no a los que tenemos más de 10 años en el Evangelio, sino a todos, nos hace ser más responsables al conocimiento o del conocimiento al cual nos estamos exponiendo para poder ser esos entes, esas personas clave que puedan aportar a que esas personas que ya se encuentran en dicho sistema puedan encontrar salida. La misma palabra dice que fuimos trasladados de un reino de tinieblas a otro reino que es de su luz y que a su vez es admirable. Y fundamentándonos en esto, entonces queremos hablar en esta mañana, dando continuidad a esto también, hablar desde esa perspectiva de reino. Muchas veces hemos escuchado lo que tenemos algunos años en el Evangelio sobre este término. Desde mi perspectiva, debo confesarles que tengo muchos años que no digo, no, vamos a escuchar esta palabra de reino, vamos a hablar del reino, porque nos hemos adentrado, ¿no? Nos hemos adentrado en una transición poderosa donde Cristo ha sido el eje central de todo el mensaje que escuchamos, de todo lo que cantamos. Y ha empezado a ser así de un tiempo hacia acá, pero la realidad es que siempre debió ser así, porque Cristo es el eje central de todo, es la piedra angular sobre todo, sobre donde Dios edifica todo lo que quiere hacer, para salvación de la humanidad y para cumplimiento también de su propósito eterno. Cuando tomamos la decisión de tomar nuestra cruz cada día y permitir que la vida de Cristo se exprese desde nuestro interior, entonces estamos caminando realmente en este mundo, pero evidenciando con actos y decisiones que no pertenecemos a Él. Entonces, nos proponemos hablar del reino de los cielos en esta ocasión. Como puede ver aquí, si gusta puede colocar esto como título, ya que todo lo que vamos a hablar hoy, un 90%, no lo voy a decir todo, se basa en esta pregunta o en esta premisa inicial. El reino de los cielos es semejante a, porque podemos hablar mucho del reino y hay mucho, hoy nos vamos a dar cuenta que una pequeña porción de la palabra, hay muchas parábolas, muchos tratos de igualdad, de semejanza, donde el Señor intenta comunicar no solo a sus discípulos, sino al pueblo que lo escucha, qué es el reino, para que ellos se hagan una idea de cómo va a funcionar. Entonces, todo esto vamos a verlo también desde una perspectiva bien práctica para nosotros hoy en día, porque era la realidad detrás de cada parábola. El Señor hablaba en parábolas para que aquellos que estaban relacionados con estos actos cotidianos se entendieran, se hicieran una idea de lo que Dios en verdad quería comunicar a sus vidas. Y es lo mismo que planeamos, que en el nombre del Señor anhelamos que se logre hoy en día. Tener una perspectiva fresca de lo que en la verdad que estamos caminando puede significar y puede marcar este término del reino de los cielos para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es iniciar con una pregunta. Puede ser interactiva, si usted se siente animado, puede levantar la mano y responder. Pero cuando hablamos del reino, así a nivel general, ¿qué es lo primero que le llega a la mente? Yo puedo ser el primer participante sin problema. Yo pienso en una corona, pienso en un trono, unas murallas altas que evitan que hacia ese lugar pasen personas no autorizadas.
Eh, pienso en Gala, el gran salón del rey, siempre lo vemos. Disney se ha encargado de hacernos entender cómo quizás se vería un reino majestuoso. No sé qué usted le llega a la mente. Si le ha llegado a la mente algo diferente a lo que yo dije, puede decirme adelante. Reino, Andari, ¿qué usted le... Mm, empezó a predicar ya. Adelante. Excelente. Así es. Ambas intervenciones son reales, verdaderas, y lo vamos a ver, creo que incluso en el siguiente slide está ahí. Lo que pensamos, ahora bien, eso es a nivel general. Siguiente pregunta, solo son dos, no sé, no es un cuestionario, no es para darle visa, tranquilo. ¿Nos enseñaron o asumimos alguna posición o pensamiento referente al reino que hoy entendemos que estaba un poco distorsionada? Hagamos esta pregunta de análisis a cada uno de nosotros. Repito, basado en el término reino, en la palabra, en lo que significa por arriba, superficialmente, como ya hemos visto, Hildari y el caballero han participado, yo también les he mencionado ciertas cosas como que imágenes, ¿no? Les mencioné que dan como entender el reino. Basado en eso general y en lo que hoy conocemos, podemos hacer un autoanálisis y entender, bueno, yo antes llamaba reino a algo que en verdad no tiene mucho de. Por favor. Así es. Más, por favor. Uh -huh. Así es. Así es. Y que negaba la operatividad, eh, yo diría que en plenitud de la iglesia. Porque la iglesia puede operar, pero si entiende lo que nuestra madre acaba de decir, entonces siempre va a operar de forma faltante. Porque, no, vamos a tener nuestro mayor potencial, es la palabra que estoy buscando, cuando todo esto termine. Cosa que desde ahora, todavía no hemos entrado el mensaje, vamos aclarando que es equivocado. Amén. Ujú. Exacto. Eso no es de reino. Lo, lo colocábamos en decisiones con las cuales no estábamos de acuerdo. Como bien han dicho, nos esta falta de conocimiento nos hacía limitar el potencial de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, recuerden, no estamos hablando de una estructura, hablamos de la gente que lo compone, de los hijos de Dios. Les restaba el potencial al entender de que, bueno, llegaré a mi máximo potencial, a mi máximo parecido al Señor, cuando todo esto termine. Sí, vamos a pagarlo entonces, a ponerlo bajito. Gracias. Llegaremos a nuestro máximo potencial entonces, cuando ya el Señor venga a buscar a su iglesia, ahí es que entonces nos va a hacer. Y la realidad es que el Señor desde el principio de su ministerio empezó a decir que ya el reino de los cielos había llegado. Juan lo anunció como que venía. El Señor anunció que ya estaba presente y ejecutándose por cosas que vamos a ver, que quizás usted conoce, pero hoy el Señor nos ha encomendado la tarea de dar a recuerdo estas cosas para que así podamos ser más efectivos, no solamente en la vida de iglesia y en los que nos delegan, sino en la expresión de vida de Cristo. Porque la expresión de vida de Cristo no conlleva un tiempo, no conlleva un domingo en la mañana, no conlleva una casa de gracia, una casa de gloria los jueves. Si es una vida que estamos expresando, mientras respiremos, entonces ya no se expresa Richard, sino que se expresa Cristo. Y para llegar a ese nivel, a esa dimensión, tenemos que tener una ley de vida que desde dentro nos rija. Me adelanto ahí un poco al mensaje, pero la realidad es que ya no hay una ley escrita en tablas fuera, sino en nuestros corazones.
y parte fundamental de lo que es un reino es que tiene leyes claras, definidas, impuestas por el rey. Dos cosas importantes en el reino y le quiero llevar de manera rápida a entender que sin estas dos cosas el reino no existe. Lo más importante en un reino es el rey y es su pueblo. Todo lo demás puede quedarse ahí y haga este ejercicio matemático conmigo. Tenemos un reino majestuoso, grandes murallas, castillos enormes, casas, economía, ganado. Si usted quita el rey, no hay reino. Ahora, si usted deja todo eso, el rey sigue en su trono, pero no hay un pueblo que le obedezca ni que haga que ese reino produzca. No hay reino. Por eso la importancia de que ya sabemos quién es el rey de nuestra vida, no de nuestra vida solamente, sino de todo lo creado, Cristo mismo. Entonces, ¿quién falta por ser instruido en esta verdad y tomar posición en aquello que Dios ha anhelado siempre para su creación? Es el pueblo de Él. Son sus hijos también. Porque eso es una de las partes diferenciadoras de este reino de los cielos, al cual servimos y pertenecemos. Que no se trata de un reino de gente que vino solamente de afuera y se unió porque aquí me va a ir bien, como era en la antigüedad. Este reino persa, este reino, este imperio romano, bueno, aquí hay mucho comercio, me va a ir bien porque yo soy bueno aquí. No es así. Aunque al principio quizás todo lo que estamos aquí nos acercamos por eso, al final terminamos siendo transformados de simples visitantes a ser hijos. Y esa es una diferencia puntual y neurálgica en el reino al cual pertenecemos, donde todos tenemos una línea sanguínea que nos hace ver las cosas de una pertinencia diferente, no como que le servimos al rey, sino como que adoramos, servimos y damos honor a nuestro Padre mientras hacemos las cosas de Él. Amén. Exacto, porque el rey es nuestro Padre. Definición de reino, iglesia. Como bien dijo el caballero Elín, gracias. Está afilado, Elín. El territorio, un reino es un territorio, punto uno, cuyos habitantes están sujetos a un rey. Aquí vemos tres elementos fundamentales. Hay un territorio, una demarcación, hay unos habitantes y hay un rey que rige todo ese territorio, pero como bien le mencionaba, el rey no puede regir pedazos de tierra, sino que rige y gobierna sobre las personas que allí habitan. Y algo importante a resaltar es que esto no, ni siquiera estaba en el bosquejo, pero el Señor nos da a entender lo siguiente. Recuerden algo, los mapas tienen las líneas divisorias porque los hombres la han hecho. En la antigüedad, si pensamos en esos reinos medievales, e incluso en la actualidad, la realidad es que son líneas imaginarias. No existen. Esos límites de países visualmente no existen. Hay un mapa, una cartografía que la define. El reino, basado en este principio, entonces, tiene poder, autoridad y expansión hasta donde hay uno que le obedece. El reino se puede expandir, ampliarse, ganar territorio en todo lugar donde hay alguien que se somete a lo que dijo ese rey. Y eso es importante, porque esa aplicación, empezando rápidamente con las cosas prácticas para nosotros, nos da a entender que aquellas porciones de nuestra vida donde sabemos que falta rendirnos, que falta que Dios se glorifique aún más, está al nivel de responsabilidad que nosotros decidamos rendirnos, obedecer lo que Él nos dice en esa área específica. Es ahí entonces donde el Señor empezará a gobernar, porque en esa área también le estamos obedeciendo. Y ese mismo principio natural se aplica en lo espiritual en nuestras vidas. Se trata de un Estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo, el que rige todo, el rey, es unipersonal, por lo general una persona gobierna, es vitalicio, los reyes no se eligen, no van a elecciones cada 4 años ni cada 6, rigen mientras vivan. Y nuestro rey, permítanme recordarle,
es rey eterno. Amén. Entonces, la sucesión como, bueno, este es malo, pero vamos a esperar que... No, elecciones no. Vamos a esperar que Dios haga algo con él. Bueno, Dios es Dios bueno, es rey bueno también. Y gracias por su gracia de que es también eterno, de que su reinado no va a cambiar nunca. También en los reinados naturales es de línea hereditaria. Pero mire esto, actualmente este término hemos identificado en las investigaciones que ha perdido impacto porque la mayoría de los reinados o monarquías actuales han sido constitucionalizadas. Quiere decir, hay un rey, una supuesta monarquía que tiene debajo de sí un presidente que sí es elegido cada 4, cada 6 años. Y entonces el rey se usa, así mismo lo dice en la investigación, como una persona solo para protocolo. Bueno, hay un rey, muy bien ellos, la realeza, pero el pueblo elige quién va a gobernar, un presidente, cada 4, cada 6 años, como le parezca. Esa es la distorsión en la cual el mundo ha entrado, referente a un reino natural. Es, no, aquí mismo lo dice, el rey tiene un papel protocolar y solo representa un símbolo de unidad. Exacto, lo que sucede es, quizás a nosotros se nos complica un poco entenderlo por lo pequeño que es nuestro país, pero para poner un ejemplo, España lidia constantemente, al ser un territorio tan amplio y con cierta diversidad de cultura, que hay partes de España que quieren liberarse y independizarse de todo lo que es España, de su gobierno constitucional, de su reinado monárquico también. Ellos quieren ser una cosa aparte. El rey entonces ahí funge, tiene las cualidades para mantener unido ese reinado, ese imperio, digámosle así. Pero constitucionalmente, las cosas que se deciden, las decide el presidente español. Por eso hay un presidente y un rey. En ese sentido, la mayoría de los reinados activos en el planeta funcionan desde esta perspectiva. Le han dejado, hablando claro, los problemas de la gente. No, resuelva lo que el presidente lo resuelva. Nosotros somos reyes, esto es otra cosa. Quitando así carga a lo que de verdad debería estar haciendo un rey, que es velar por su pueblo. Ellos son muy admirados, todos. Ya, porque hay un paradigma en nuestra mente que no, eso es de la realeza, espérate. Pero la verdad es que no son funcionales como deberían de ser. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos. Gracias a Dios que nuestro reino no es de este mundo, porque el rey de nosotros sí vive arriba de nosotros. Vive más que arriba, en el sentido, usted me entiende, de que vive pendiente, vive dentro de nosotros, cambiando, transformando, para que su pueblo sea lo más puntualmente parecido al modelo, al estándar, que es el Hijo, que es Cristo. En el Evangelio, iglesia, entrando en materia, según Mateo, vamos a ir allá y vamos a navegar un poco, brevemente, desde el capítulo 13, vamos a estar viendo ciertas parábolas, donde cada una de estas tiene la premisa inicial en su inicio. El reino de los cielos es semejante a... Y hay ciertas exposiciones que allí hace el mismo Señor que nos dejan enseñanzas, y más que enseñanzas nos dejan vislumbrar desde un lente más preciso cómo se comporta el reino. Porque recuerde, cuando hablamos del comportamiento de un reino, no hablamos de cómo se abren las compuertas del mismo, sino de cómo se comporta la gente que lo rige, cómo se comporta la gente que lo compone. Y eso somos nosotros. En el Evangelio según Mateo encontramos 11 parábolas, de las cuales hoy quiero puntualmente tratar 10. Hay más parábolas, pero estas 11 son las que específicamente hablan de la semejanza del reino de los cielos con situaciones cotidianas y domésticas del pueblo. La misión del Señor, de Jesús, era dar a conocer cualidades esenciales del reino de los cielos a través de comparaciones y circunstancias que pasaban en el día a día, donde nos comunica que el reino de los cielos es semejante a X o Y cosa, empezando
por Mateo 13, verso 24 al 30. Allí tenemos una parábola del sembrador sabio. La hemos escuchado también como aquella parábola del trigo y de la cizaña. 13, 24 al 30. Donde dice, el reino de los cielos, iglesia, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y las arranquemos? 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, iglesia, iniciando una pregunta basada en esta parábola. Aquí vemos una imagen que la Biblia representa en un collage en 4 imágenes. Un padre bueno, dueño de una viña, siembra. En la noche viene el enemigo y siembra cizaña. Los que trabajan esa tierra le dicen, pero esa no es la semilla que tú acostumbras a sembrar. Tú sembraste eso en duda. Ya esa duda habla de algo que vamos a ver más adelante. Y luego el Señor de esa tierra da la orden de que primero se saque aquello que no sirve para ser quemado y luego el restante, el buen fruto, se ha colocado en el granero. Pregunta, iglesia, para cada uno de nosotros. Hemos determinado y hecho un análisis en nuestra vida en términos profesionales, pongámoslo así. Hemos hecho un control de calidad de la semilla que estamos sembrando en cada uno, no solamente a los que les hablamos, sino que también en el terreno fértil de nuestro corazón. Hemos hecho esa revisión de calidad, de qué semilla estamos colocando, permitiendo que entre en nuestros corazones. Porque el verso 24 aclara que el hombre sembró buena semilla. Ya él la había probado anteriormente, había tenido frutos anteriores de la misma y sabía que iba a dar un trigo de calidad. Los opositores de esta semilla, iglesia, no suelen venir de día ni en confrontación directa. Lo que nos llama, seguimos dando ciertos consejos y principios de cada una de estas parábolas, lo que nos llama a estar vigilantes en todo tiempo. Porque esta persona, enemigo, reconocido como enemigo de aquel que sembró la buena semilla, venía de noche, cuando ya todos estaban durmiendo, cuando había un descuido, y sembraba entonces algo que no era parte del fruto que se quería recoger al final. Como les mencioné, en el verso 27 hablan los trabajadores, digamos, de la tierra y le preguntan, ¿tú no sembraste buena semilla? Entonces, en esa sola cuestionante se refleja la intención del sembrador de siempre sembrar la buena semilla para obtener el mejor fruto. Y es un llamamiento que tenemos también como iglesia, no solamente atesorar aquello que ya del Señor hemos recibido en nuestros corazones, porque en esta parábola el Señor es aquel que siembra esa semilla buena en nuestros corazones, pero nosotros como buen imitadores de Él estamos llamados a ser responsables de la semilla que sembramos también, porque no podemos engañarnos de que solamente Dios nos habla cuando estamos acostados en esa meditación profunda, no. A las cosas que nos exponemos en todo el día, no podemos pretender de que no están dejando improntas en nuestros corazones. Por eso es el llamado a la atención, a estar vigilantes en todo tiempo. De a qué estamos exponiendo, qué semilla está cayendo en el campo de nuestro corazón, para luego ver y saber a qué estamos dando, si estamos dando el buen fruto o si es solo cizaña que no sirve para nada.
tenemos que tener certeza de que en nosotros ha sido sembrada la buena semilla, de que la misma calidad de semilla, la misma calidad de palabra, la misma calidad de amor, la misma calidad de misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, la misma calidad, un término que ahora se está usando mucho, de empatía, la misma calidad de, de amor que de Dios hemos recibido, es la misma que debemos estar dispuestos a entregar a aquellos que están necesitados de una expresión de eso. Sabiduría para no perder la semilla plantada se ven expresadas en el verso 28 y 29, donde dice lo siguiente: el enemigo echó esto, los siervos le dijeron, ¿quieres que la vayamos y la arranquemos? Para lidiar con estas semillas, para lidiar con lo que en nuestra vida ha sido sembrado, sin importar de dónde vino, esta parábola nos da a entender que hay que ser sabios para saber dónde vamos a arrancar y qué es lo que vamos a recoger. Porque al arrancarlo, cuando todavía no había crecido a su mayor magnitud, la cizaña tiene la cualidad de que se mantiene espigada cuando crece, porque no tiene fruto perdurable. Se parece mucho al trigo, pero no tiene el fruto. Sin embargo, el trigo es cuando crece, que las semillas que tiene, que alberga, hacen que el trigo se doble. Por eso es más fácil diferenciarlo luego que crecieron. Es por esto que tenemos que ser pacientes, no ser tan fervorosos, en el sentido de que no, yo voy a resetear todo. Mi esposa en varias cosas en mi vida me ha llamado la atención referente a eso, de que no, tú te emocionado. En par de días es probable que tú lo dejes. Y el 90%, el 80%, papá, yo ayúdame, ha tenido razón. Y ese es el problema de lidiar en las cosas con emociones. Sí, ahora sí es verdad, ahora sí. Estoy con Dios, ahora sí es verdad. En esas emociones no es que no lo haga, pero si son cosas que son para su bendición, pues amén. Pero la realidad es que este tipo de decisiones deben estar tomadas y fundamentadas más en Cristo, más que en el activismo que podamos llevar a ser. Porque cuando son colocadas en el activismo, entonces seremos presurosos y vamos a cortar cosas que no debíamos habernos llevado del terreno de nuestro corazón. Los corazones serían endurecidos porque arrancamos el amor, arrancamos la empatía. ¿Por qué no? Porque es que no están expuestos a mi nivel de palabra. Por eso es que no me entienden. La arrancamos también porque vamos por ahí arrancando. Hasta no permitir que ambos den el fruto, entonces se puede decidir, no. Eso es determinación, pero eso tiene que crecer en la vida del otro para yo después exigírselo. Ahora, eso es, ¿qué le puedo poner? Eso es ya forzar a las personas. Y el que lo fuerza mucho, entonces él va a estar en el evangelio, él va a compartir conmigo, va a venir a los cultos que yo tengo en mi casa, pero ¿lo va a disfrutar como yo lo disfruto? Es probable que no, porque me apresuré y arranqué todo. No, porque ahí sembraron malo, tumba la siembra completa. Y ahí viene el problema. Entonces, persistencia y fe en el fruto es lo que también nos llama a tener en esta parábola. Persistir y tener fe en la semilla que sí hemos colocado. En el terreno de nuestro corazón y en aquellos con los cuales también estamos compartiendo el Evangelio. Es nuestra responsabilidad, iglesia, importante esto. Aunque el Señor siembra en nosotros, entonces nosotros si vamos a tomar esta posición para sembrar en otro y para ministrar en nuestro corazón, y oiga esto, en el verso 30 habla de que es responsabilidad del Señor, de la tierra, el trigo, pero también la cizaña. Pues la cizaña no se quedó ahí, hubo un trabajo que hacer. En el 30 dice que él le dijo a sus siervos, no, saquen la cizaña primero, pero quémenla. No queremos confusiones. Quemen esa cizaña, porque sea como sea, llegó ahí por una semilla. Si sigue dentro de mi campo, si sigue al alcance, entonces voy a tener más frutos de este tipo. Así como es responsabilidad nuestra los buenos frutos, lamento decirle, iglesia, que también aquellos malos, aquellas cizañas, es nuestra responsabilidad cortarla para llevarla al fuego. El Señor lo hace en nuestras vidas, pero tenemos que estar decididos a que esa limpieza en nuestro interior ocurra para poder ser más efectivos en la semilla que fue sembrada. Amén. Segunda parábola. Es la parábola del grano de mostaza que está ahí mismo, Mateo 13,
versos 31 y 32. Vamos a ver. No, parece que yo lo tengo mal el texto. Ah, sí fue que se me movió la hoja. Mateo 13, verso 31 y 32, donde dice, de nuevo empezando la palabra, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos también es semejante a esto. Es aquella semilla que se esparce, que se siembra. Si se fija, no dice que fue tirada, sino que intencionalmente en un campo cuyo dueño decidió, vaya tomando de aquí, dueño decidió sembrar esa pequeña semilla para que creciera como una hortaliza hasta que ella llegara a ser árbol y luego vinieran las aves a posarse, a hacer casa, a hacer morada sobre ellos. Habla de un cuidado intencional en el crecimiento de lo que se ha sembrado, porque no hay forma de que este tipo de árbol crezca simplemente al intemperie, porque no lo sembré y ahí está, él se va a dar algún día. Si nos ponemos en el contexto incluso geográfico, para lo que le están hablando al pueblo de Israel, lo que le está hablando el Señor en parábolas, había que tener un cuidado incluso mayor por el tipo de tierra que es. Es una semilla y una tierra cuidada para que dé este tipo de resultado. Pero importante es entender que cuando el árbol se hace grande, se acercan de todo lugar las aves a hacer nidos sobre él. El crecimiento de la expresión del reino de Dios en nosotros, iglesia, va a producir de forma orgánica el acercamiento de aquellos que están buscando más del Señor. A los que no estuvieron en el inicio, los que no estuvieron cuando la semilla fue sembrada, se han de acercar cuando entonces ya el árbol sea un paraje, digámosle así, para que esas aves vengan y se posen y disfruten del fruto de aquel árbol. No solo de la sombra, sino de aquel lugar acogedor. Eso no debe de ser, iglesia, trayéndolo a nosotros, no debe de ser un celo ni una carga, sino una señal en cada uno de nosotros del objetivo cumplido referente al cumplimiento del propósito eterno. No debe causarnos celos de que cosas que hagamos hoy, otros que no estuvieron al principio, vengan y se apropien o disfruten de esos beneficios en el mañana. Y este principio no habla solamente de iglesia. Naturalmente, en nuestro área de trabajo, en nuestra área de estudio, con los famosos grupos, que el que no hizo nada se lleva la misma nota, por ejemplo, los jóvenes, no debe de ser de nuestra preocupación o de nuestro celo hacer el bien, de sembrar la semilla y cuidarla, cultivarla hasta que el árbol crezca. Ese crecimiento de este tipo de árbol para dar cobija a esas aves que no estuvieron al principio habla de un cuidado de excelencia. De la misma forma, debemos cuidar con excelencia aquello que en nuestro corazón fue sembrado y entendiendo de que hay personas esperando para recibir de tu fruto y del mío. Amén. Aunque pequeña fue al principio esa semilla, en el trabajar y en el labrar constante ha de crecer para ser útil a aquellos que nos rodean. Amén. Tercera parábola es la parábola de la levadura y se encuentra en el verso 33, donde dice de la siguiente manera: el reino de los cielos, iglesia, también es semejante a la levadura que tomó una mujer y le escondió. No la puso por encima, no solamente lo dejó cerca. Esta mujer tomó levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Corta parábola, un solo verso. No un misterio, sino un principio poderoso del cual tenemos que estar claro y va atado totalmente a lo que hemos estado siendo enseñados las últimas semanas antes de las interrupciones de las lluvias. Esto habla de que no estamos llamados a estar por fuera
de la canasta para poder leudar toda la masa. La forma de leudarla, aunque en otra estación me parecía raro, ¿cómo así? ¿Hay que mezclarse tanto? La forma de leudar la masa es estando dentro de ella, sabiendo que no tenemos el mismo contenido. Porque la levadura no es lo mismo que la harina. Pero cuando está dentro de ella, fíjese que aquí resalta que estaba escondido en. Cuando dice escondido era que por fuera la levadura no se veía, solo se veía harina. Pero cuando se tapa y luego viene a ver el resultado, tú entiendes, ahí adentro había levadura, por el efecto que causó. Ahí adentro había levadura, porque dejé un poco y mira ahora esta torta, mira este pan que ha crecido, porque dentro estaba. Aunque conocemos el efecto de la levadura, iglesia, es necesario mezclar bien con la harina para que produzca el efecto de leudarlo todo. La forma de traer cambio al sistema del mundo del cual hemos estado hablando es adentrándonos con influencia para trastornar desde dentro. A mí me impactó bastante una enseñanza que dio en una oportunidad el apóstol Basilio Patiño, donde hablaba de que la naturaleza primaria de la iglesia cuando fue fundada eran traer personas de excelencia de cada campo de desarrollo para adentrarlos en las sociedades y que desde dentro la cambiara. Por ejemplo, le voy a traducir eso. En Roma, en Grecia, donde había grandes ciencias de medicina, de literatura, bueno, tenemos que alcanzar un literario, tenemos que alcanzar un médico, tenemos que alcanzar un pescador también, ¿por qué no? Tenemos que alcanzar un mercader, que este evangelio sea vivo en él, para que cuando él vaya, entonces los mercaderes se conviertan, los doctores también, los literarios también se conviertan, porque uno entró y empezó a cambiar desde dentro. En el principio esa fue la visión transformadora por la cual la iglesia fue formada, cuando empezó a expandirse en territorios que no eran judíos. Es lo mismo a lo que estamos, la misión nunca ha sido diferente, es lo mismo a lo cual estamos llamados a hacer hoy. Dios nos ha permitido lugares de influencia que yo puedo tener, pero que el Daris no llega, pero el Daris llega a 20,000 lugares donde yo no puedo, ni siquiera conozco. Y es allí donde entonces tenemos que ser efectivos y ser esa masa, perdón, ser esa levadura que dentro de la masa empieza a cambiar desde adentro, a afectar a aquello que nos rodea. Juan 17, 15, 18. Si quiere no vaya allá, yo solo voy a leer. Juan 17, está por aquí. 14 al 18 dice: yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Tenemos la palabra, se nos fue otorgada. Aquí el Señor hablando de los discípulos. Ellos tienen tu palabra. Todo el que me sigue ya ha sido predicado. Pero el mundo los aborrece porque ellos ya no le pertenecen al mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Nuestro ejemplo, nuestro patrón, nuestro metrón, Cristo mismo, no es del mundo. No ruego que lo quites, sino que los guardes del mal. Si esta es la oración del Señor, no somos nadie nosotros para ahora venir, Señor, que ellos no tengan el mundo nunca, que nunca un borrachón se le pegue. Si el Señor mismo oraba por sus discípulos y dice: yo no oro para que los quites, yo oro para que los guardes del mal. En el término de cocina, las mujeres sabrían esto mejor que yo. Yo no oro para que la harina no le caiga a la levadura. Yo oro para que la levadura la haga crecer. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelve y repite y recalca el Señor. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, el Señor, por el cual todas las cosas fueron creadas, lo enviaron al mundo, el especial de Dios. Adivine usted qué nos va a tocar a nosotros. Dice el Señor: como tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos también. Al mundo. Importante esto, porque somos enviados con una misión, con una visión también y con una vida diferente. Y ahí es que está la diferencia y el poderío de este envío. Y note algo: si nos están enviando al mundo, quiere decir que lo de arriba ya fue hecho una realidad. No puedes enviar al mundo al que está en él.
Si alguien ya habita ahí, se regocija en todo lo que este sistema tiene para ofrecerle, no va a ser enviado al mundo. Ya él pertenece al sistema. Ya él es parte de esa rueda incansable. Ahora, cuando los hijos de Dios son enviados al mundo, es para adentrarse y desde dentro empezar a cambiar y a transformar. Y esa es colonizar, exacto. Y esa es la realidad que podemos adquirir, absorber de esta corta parábola, de un solo verso, pero que nos incita, iglesia, y nos trae a memoria que no pertenecemos a este mundo, a este sistema, pero que sí tenemos que vivir en él para ir cambiándolo poco a poco. No es una tarea eh, espontánea, no es una tarea inmediata, es una tarea que lleva su tiempo, pero el principal recurso para llevarlo a cabo lo tenemos y es tener una vida distinta, es no pertenecer al mundo. Por eso el mundo nos aborrece y por eso tenemos la capacidad en Cristo, no en nosotros, de poder cambiarlo. Así Cristo lo hizo, nosotros también podríamos hacerlo, pero en Él. Amén. Influenciar a todos los que nos rodean entendiendo de que no somos llamados a ser menos, sino a ser más en todas estas cosas de la predicación del Evangelio. Mateo 13, verso 44, nos habla de otra parábola, que es la del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este tesoro, iglesia, estaba escondido, no sobresalía en el campo. No fue que él iba caminando y él vio algo que brillaba y dijo, mira un tesoro. La palabra describe, lo que pasa es que a veces leemos muy rápido y bueno, esta es la parábola. El tesoro estaba escondido, lo que quiere decir que aunque el campo no le pertenecía, no sé si le parece conectado a lo que hablamos anteriormente, el mundo tampoco me pertenece a mí. El campo no me pertenecía, pero yo voy a caminar por él a ver qué encuentro. Porque estaba escondido. Pero aquí como que sobresale algo. Encuentra el tesoro y no entra nunca en ilegalidad, sino que investiga al dueño del campo. Vuelve, esconde el tesoro, investiga quién es el dueño, compra el campo, no compra el tesoro. El campo es adquirido. ¿Por qué el campo es adquirido? Porque se sabía que el tesoro que albergaba valía mucho más que lo que valía el mismo campo. En el caso hipotético, también, mire esa perspectiva, no lo había visto. Y el Señor trae a revelación esa hora. Importante entender que también el dueño del campo no tenía ni idea que había un tesoro. Y eso es de resaltar, porque cuánta gente no tenemos a nuestro alrededor, iglesia, con menosprecios, con rechazos, que no han entendido el verdadero valor que tienen ya y que en Cristo puede ser potenciado. Son dueños de su terreno, pero no entienden el valor que en ellos hay escondido, hay oculto. Como éramos todos nosotros. Honestamente, yo no tenía en mi futuro la capacidad de poder pararme aquí y hablar libremente, no trancarme, no vaguear, eh, no tener quizás la familia tan hermosa que tengo. Era mucha diferente la perspectiva cuando Cristo no habitaba en mi vida. De esa misma forma hay mucha gente que en el desconocimiento del Señor no pueden verse haciendo nada bien. Y es un llamado para nosotros y para poder compartirlo a otros, que sepamos que se encuentran en circunstancias parecidas. Este tesoro estaba escondido, no sobresalía en el campo, estaba oculto. Por lo tanto, el hombre, al encontrarlo, debió realizar una búsqueda desinteresada primero. Importante. No es que, no, yo voy a buscar por aquí porque me huele que algo encontraré. No, eso está ahí escondido. Y él empezó a caminar y a buscar. Él no sabía la magnitud de lo que iba a encontrar. Lo mismo nos pasó a todos. Al venir el Señor no sabemos la magnitud de lo que íbamos a encontrar. Pensábamos que Dios no iba a hacer bien porque no iba a hacer dejar la cerveza, no iba a hacer
salir del vicio de estar con todos los días en la noche fuera. No iba a ser mejor persona, me iba a ser menos peleón. Y cuando nos encontramos con el Señor cara a cara, nos dimos cuenta que el tesoro era muchísimo más grande de lo que pensábamos. Pero ¿cuál fue la diferenciación entre los que estamos aquí y los que lamentablemente aún no han conocido al Señor? Que tomamos la decisión de caminar en el campo, de buscar, de inquirir. Y al encontrarnos con el tesoro, entonces, no escatimamos esfuerzo para comprar el campo y hacernos con él. El campo vale mucho menos que el tesoro, iglesia. A su vez, el tesoro también vale mucho más que todo lo que podamos poseer. ¿Qué vinimos buscando? Cuando caminamos en ese territorio, tenemos que reconocer el valor de lo que hemos hallado. Porque ciertamente, si usted y yo analizamos, hacemos esta reflexión en este día, es mucho más de lo que estábamos buscando. Cuando el Señor nos encontró primero, al nosotros levantar nuestra vista y verlo, encontramos mucho más de lo que esperábamos. Quinta parábola, Mateo 13, 45 y 46. Es la parábola de la perla de gran precio. Yo le apodé también el mercader de perlas. La 4 fue tesoro escondido en el campo. La parábola del tesoro escondido. ¿Perdón? Ok. Perdón. La 1, el trigo y la cizaña. 2, grano de mostaza. 3, levadura. 4, tesoro escondido. 5, mercader de perlas. Que en este caso en la escritura dice la perla de gran precio. Dice el verso 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mercader no encontró esta perla en el mar. Es importante resaltarlo, porque él no es pescador, él es mercader. Él lo que sabe es de comercio, no de pesca. Él no sabe dónde hallar una perla en el mar. Ahora sí sabía dónde buscarla después que ya había sido sacada de las profundidades. El mercader no encontró esta perla en el mar. Alguien la había encontrado antes y él reconoce el valor de la misma y se desprende de todo para entonces poder adquirirla. Es un llamado a entender nuestro rol, iglesia, en la colaboración con el propósito eterno y no escatimar esfuerzos para ser efectivos y exitosos en la tarea. Porque él identifica cuánto vale la perla, cuánto, trayéndolo a nuestra parte práctica, cuánto vale nuestra propia vida, cuánto vale la vida del hermano, cuánto vale la vida, el aliento de vida de aquel que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y vende todo para adquirirla. Pero ¿qué tenía de particular el mercader? Que el mercader sabía de perlas. No podemos pretender que vamos a hacer que este reino avance, a hacer que Cristo crezca en esta generación, que Cristo crezca en el centro de los corazones de las personas, si no nos disponemos a conocer a las personas. Vamos a predicar a Cristo, quien lo coja, pues lo coge. No quiero decir una frase que anda popular, por favor no me entiendan. ¿Perdón? Exacto, exacto, gracias. No escatimar esfuerzos, no solamente en dar la palabra, sino en que Cristo se me sea más revelado. Porque mientras más de Él conozco, pues más bien le expreso. Con mayor exactitud y precisión podré comunicarlo a otros. Es a lo que nos incita esta parábola. No escatimar esfuerzos, no poner al menos las cosas que sabemos que tienen gran valor de aquello que conocemos. Sexta parábola. El reino de los cielos también es como una red de pescar. Versos 47 y 48 de Mateo 13. Dice de la siguiente manera. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ahí no sale nada más
los de buena calidad, los que nos gusta comer a la plancha, no, no, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. 3 trabajos. Tirar la red, ya suponiendo o asumiendo que la embarcación se encuentra en la mar. Tirar la red, sacar la red es trabajoso. No sé si usted lo has visto en las imágenes que lo pretenden simular. Pero una red llena de peces en una barca es bien difícil subirla. Bien complicado porque no es un terreno sólido. La barca por lo general está en movimiento por el mar en donde se encuentra. Subir la red ya es un trabajo. Ahora, esa red hay que llevarla a la orilla y el trabajo del pescador no ha terminado. Los pescadores no venden redes llenas, venden peces. Y ahí es que está el detalle. Un pescador no podía ir donde un mercader, mira, yo te vendo esa red en tanto. No, 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 no. Ahora viene el trabajo y me llama mucho la atención, aquí lo menciono, que dice que lo sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ese ir sentados hablan de que no era una tarea como rápida. No era simplemente, bueno, tíralo ahí, esos son y esto no. No, 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 no. Habla de una tarea de calificación. ¿Qué sí puede pasar a la venta y qué debe ser desechado? La labor no está solo en echar la red. Luego de que la misma se llena, hay que subirla a la embarcación y también le corresponde al pescador, no a otro, al pescador calificar la pesca antes de comercializarla. La calificación, iglesia, debe ser con paciencia, sentados, pero también con la responsabilidad de entender lo que debe ser desechado. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22 dice de la siguiente manera en este mismo contexto. Examinarlo todo, iglesia. Retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Haciendo un llamamiento a que todo alrededor de nuestra vida debe ser examinado cuidadosamente para retener lo bueno y aquello malo, entonces echarlo fuera. Esta parábola hace esa colocación, estoy repitiendo mucho esa parte, pero creo que es el énfasis de Dios en esta mañana, de que seamos responsables de lo que de Él hemos recibido, de lo que vamos a continuar recibiendo de Él, de sus inescrutables riquezas, y también de reconocer aquello que colocamos a la vista de los que nos rodean. ¿Qué es eso que estamos recibiendo? ¿Qué es eso que estamos llevando a mercadear? Está apto, fundamentándonos en esta parábola. No, porque yo necesito que eso se exhiba, yo necesito que eso se venda. No se trata de necesidades, se trata de la calidad del producto que llevamos para que pueda venderse. ¿Cuál? ¿El de la parábola? Perdón. 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Examinen todo, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Es por esto, iglesia, que tenemos que ser también selectivos en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que somos. Esa selectividad pierde todo tipo de preocupación cuando nuestro interés principal es expresar a Cristo. Porque si usted es Cristo, iglesia, que de hecho lo es, pero si usted decide expresar a Cristo, todas aquellas cosas que de mí no son buenas, que yo quiero esconder lo más que se pueda, no voy a tener que preocuparme por ellas, porque en Cristo son más que absorbidas, digamos que erradicadas, para que todo su bien pueda verse a través de nosotros. ¿Qué estamos exhibiendo en las mesas de pescadería basado en la parábola que acabamos de leer? Revisemos nuestra mercancía y dediquemos tiempo a sentarnos para calificar, no solo a pescar, no solo a comer, no solo a tener esa pesca de, bueno, sí, tengo mucho producto, tengo mucha palabra, he oído mucho del perdón, he oído mucho del amor, he oído mucho de la misericordia, he oído mucho del poder, pero ninguno de eso lo ejerzo. No ejerzo autoridad en mi casa, no amo a nadie, no perdono al que me falta. ¿Qué estoy exhibiendo? Aunque sí bien pesqué, seamos intencionales en calificar aquellas cosas
que sí merecen la pena mercadear, que sí merecen la pena hacer llevar a la mesa de los otros. Lo que otro va a comer de su red, de la mía, que sea el mejor producto que podamos sacar del mar. 7. Parábola del rey misericordioso y perdonador. Mateo 18, aquí nos movemos un poquito, 5 capítulos delante. 18, 23. En la escritura lo titula como los dos deudores. Mateo 18, 23 en adelante. Dice de la siguiente manera: el reino de los cielos, iglesia, también es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Hay alguien que le sirve, tú me debes, vamos a hacer cuenta, vamos a ver cómo está en la deuda. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Eso es mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. O sea, traigan a la mujer, traigan a los hijos de este caballero, de este siervo. Como él me debe tanto, vamos a vendérselo a alguien que compre clavo, no sé. Vamos a venderlo y lo que me den de ahí yo voy a empezar a cobrar. Fue la propuesta del rey al principio. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Importante, el siervo aquí no pide una exoneración, pide paciencia y tiempo. Y es de considerar que la suma que él debía, honestamente yo creo que la vida no le daba para pagarlo. Pero él pide paciencia, en fe, él pide paciencia y tiempo. Yo te pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Está perdonado. Pero saliendo aquel siervo, o sea, de ahí mismo, él saliendo de la puerta del Señor, halló uno de sus consiervos, alguien igual a él en rango, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, le ahogaba diciendo: págame lo que tú me debes. El mismo que le habían perdonado la venta de los hijos, la venta de la esposa, su propia vida, por misericordia, sale y le deben 100 denarios, que era una cantidad mínima, mediocre para el tiempo. Y él dice: no, págame lo que tú me debes, 100 denarios. Nos quedamos a 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba también como él rogó: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El mismo clamor, no me exonere de nada, yo te voy a pagar, dame tiempo. Viendo su consiervo, 30, más él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. El que le habían perdonado un montón de cosas, no pudo perdonar 100 denarios y lo llevó a la cárcel hasta que tú me pagues. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: tú eres un siervo malvado. Toda aquella deuda yo te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor se enojó, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El Señor aquí al final de esta parábola incluso termina dándole la aplicación práctica él mismo a quienes les están escuchando. Esto que hizo el rey, el Señor lo va a hacer si ustedes, que ya han sido perdonados, no perdonan a sus hermanos que les ofenden. Es un llamado a hacer memoria, iglesia, de las misericordias que del Señor hemos recibido, para nosotros también ser misericordiosos con todos los demás. Más que una empatía individual, es ser recíprocos al amor y a la misericordia que en Cristo hemos recibido. No es por empatía con mi hermano, es por agradecimiento y reconocimiento de lo que de Cristo hemos recibido.
que es un nivel superior entonces para proceder al perdón. Porque usted y yo, vamos a ser realistas, vamos a quitarnos este minutico, a quitarnos la careta. El principal motivo por el cual no perdonamos es porque él no se lo merece. Es por eso, no, es que lo que me hizo es él que no se lo merece. Yo perdono cualquier otra cosa, por eso no. Es por esa persona que yo no perdono, porque es él que no se lo merece. Si me lo hace fulano, quizás sí. No es tanto el acto, es que él no se lo merece. Bueno, entonces si ahora yo les digo, en humildad, que el perdón ya no tiene que ver con la persona que me ofendió, sino con el Cristo que me perdonó a mí, que me habita y que dentro de mí me está no pidiendo, exigiendo que perdone, entonces ya ahí el perdón no es tan opcional como usted y yo lo vemos. Aleluya. Ya no es tan bueno, vamos a perdonar ahí más o menos. No, Cristo dentro de nosotros nos exige, nos llama, nos impulsa, nos da también la capacidad para perdonar verdaderamente, no solo de labios, sino que de nuestro corazón también se suelten esos lazos. Porque al final del día la falta de perdón no la carga el que usted no está perdonando. La cargo, si soy yo que la llevo, la cargo yo. La mochila soy yo que la llevo. Y el otro ligero, brincando, sin saber que hay problemas. Nosotros con la falta de perdón entonces cargado. Míralo cómo goza. Míralo cómo baila. Mira cómo su familia crece. Y él no sabe lo que me hizo hace 20 años. Y la carga sobre uno. Entonces también es una invitación a continuar siendo libres en esa área. Por favor. Así es. Con el deseo y toda la intención. Ojalá y le caiga mal. Y uno bebiéndose. Como que, como que no va de la mano, ¿verdad? Pero es así. Eso es la falta de perdón. Entonces, mire esto. Muchas veces hemos visto, para concluir con esta parábola, muchas veces hemos visto esta parábola desde el punto de vista del Señor que perdonó mucho y así mismo Dios también nos ha perdonado. Pero para culminar esta parábola, hagamos ese análisis de cuántas veces nosotros, él en la música, cuántas veces nosotros hemos estado en los zapatos del que sale acabando de recibir misericordia y empieza a señalar al otro que le debe. Es un llamado responsable a evaluar nuestras vidas, nuestras actitudes, de qué tan rígidos, de qué tan implacables somos con aquellos que nos rodean. Si nosotros de mucha misericordia hemos recibido, nosotros de mucha misericordia tenemos que estar dispuestos a otorgar perdón a los demás. Amén. Parábola 8. El Señor de su viña. Mateo 20, desde el verso 1. En la escritura se titula aquí, los obreros de la viña. Y dice de la siguiente manera, desde el verso 1, Mateo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña, temprano, la primera tanda. Vayan a la viña a trabajar. Estamos de acuerdo que yo le voy a pagar un denario al día. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Ya hay un grupo trabajando en la viña. 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, un poquito más tarde, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Estaban ahí, no estaban haciendo nada. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Se unió un segundo grupo a trabajar. Pero ya tiene varias horas de diferencia del primer grupo que bien temprano él mandó. 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo, o sea, ahí hay otro grupo, van 3 grupos. Verso 6, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Importante esto, esta gente se estaban desocupados a esta día, las 5 de la tarde son. O sea, ya el día de trabajo terminó prácticamente. Y ellos siguen ahí desocupados. Y él lo ve y dice, ¿por qué ustedes están aquí todavía?
No, pero vengan para la viña. Le dijeron, la respuesta en el verso 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Señale y subraye que en el verso 7, y también en el verso, ¿dónde está? Lo leí arriba, se me olvidó mencionarlo. Versos 4 y 7, él promete dar un pago justo. Señale eso, que vamos a ver un poquito de eso más adelante. 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págale el jornal, comenzando desde los postreros a los primeros. O sea, los que llegaron de último, trabajaron 1 o 2 horitas, págamele a esos primeros. Y a los que llegan tempranito, déjalo de último. Ya ahí usted y yo como que vamos como no, ¿verdad? Sí. Los que llegan de último, págale a esos primero y despáchalo. Y siga así llamando. 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Lo mismo que recibieron lo que convinieron los de la mañana. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Cuál fue el denario? Lo que usted y yo hablamos. Usted está trabajando desde las 7, pero yo le dije que le va a pagar un denario, ¿verdad? Sí, pues no hay problema. Un denario tengo. 11. Ellos cogieron el denario. Ellos cogieron su denario. 11. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo ha hecho igual, y los ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. Perdón, amigo, no te hago agravio. No te estoy molestando, no te estoy incumpliendo. No conveniste conmigo un denario. Eso no fue lo que hablamos, un denario. Él respondiendo dijo a uno de ellos, ya eso lo leímos, sí, perdón, 14. Toma lo que es tuyo, lo que habíamos acordado, y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán los postreros, y los postreros los primeros, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Este señor de la viña, reparte de manera igualitaria, no equitativamente. Y hay una imagen, Elin, si le puede dar un puntico adelante, y está por allá, está bien. Y es importante resaltar la diferencia entre equidad e igualdad. No es lo mismo. Dale un punto adelante, Elin, por favor. Ajá, gracias. La igualdad consiste en dar a todos lo mismo, que fue lo que el Señor hizo. Un denario para todo el que trabajó. El que empezó a las 5 de la tarde como el que empezó en la mañana. Sin importar las diferencias. Mientras que la equidad entonces implica dar a cada persona lo que necesita para alcanzar el resultado, reconociendo las circunstancias de cada individuo. Elin, otro paso adelante, por favor. Esta imagen nos muestra ese ejemplo. Yo, de hecho, la cargo en mi memoria porque es bien clara e ilustrativa, de lo que es igualdad o equidad. Cuando usted da equidad en ciertas circunstancias de la vida, es funcional, como el ejemplo que estamos viendo. Si usted le da igual a todos una caja para que puedan ver lo que está detrás de la pared, ahí no todos van a ver, porque se le están otorgando igual. Ellos necesitan en este ejemplo equidad. Cuando tú le das equidad, entonces cada quien lo que necesite para alcanzar el propósito, que en este caso es ver el partido, entonces se le va a dar lo necesario. En ese contexto, la equidad era lo necesario. En este contexto de la parábola, la igualdad era lo necesario. Usted me dirá, ¿por qué? Pero ¿por qué la igualdad? Es que no es justo. Y le dije que subrayara en los 2 versos que salía, que la contratación de los que fueron llegando después también tenían ese
concepto de que yo te voy a pagar lo justo. Y esa medida de justicia no habla del pago por el trabajo, sino del suplemento de la necesidad de los hogares de los que allí estaban trabajando. Esa es la diferencia. Aunque aquellos estaban a las 5 de la tarde, no descartan que no tenían la intención de trabajar, porque la escritura lo deja implícito. Él le pregunta, ¿qué ustedes hacen aquí a esta hora? Porque ustedes tienen que trabajar. No, estamos aquí, nadie me ha contratado, pero la intención está. Mi intención fue yo desde las 7 de la mañana encontrar a alguien como tú que me diera trabajo. No fue que él lo fue a buscar a su casa y le quitó una sábana. Ellos estaban dispuestos, activos para la tarea. Es importante también eso, y lo tengo aquí en las notas que seguía, que también es de resaltar que nuestro estándar de justicia no es ni siquiera parecido al estándar de lo que para Dios es justo. Por lo mismo que le mencioné anteriormente. No es justicia por lo que tú trabajaste. No es eso. Tú puedes trabajar media hora. Yo lo que sí voy a hacer justo porque soy bueno, dice el Señor, con los que están en tu casa que no han comido porque tú no tienes trabajo hoy. Para ellos lo justo es que un Señor bueno como yo le supla. Entonces, cuando vemos la justicia, no, pero que Él no trabajó como yo, siempre nos va a quedar en desacuerdo con lo que para Dios sí es justo. La verdadera justicia se estaba haciendo con todas esas familias que Él recogió, no solo con lo de las 7, también con ellos se dio lo justo, porque fue el precio que pactaron. Y aparentemente, basado en el contexto bíblico, era el precio justo por el trabajo de un día. Se decidió de la igualdad para el mantenimiento de los hogares, no por la cantidad de trabajo, sino por la necesidad del mismo. Usted y yo no trabajamos por gusto, trabajamos porque primero, es una orden hasta bíblica, trabaje con el sudor de su frente, tire para adelante, no se acueste y que no, Dios me va a llamar otra cosa. Hay que trabajar, hermano. Pero ese trabajo, ese sudor de nuestra frente es el que sustenta a nuestra familia. Si nos ponemos, porque lo vemos muy injusto, porque siempre nosotros lo vemos como lo de las 7 de la mañana. No, yo soy el de las 7 de la mañana. Ahora le invito, junto conmigo en esta ocasión, a ponernos los zapatos del de las 5 de la tarde. Que tengo una familia hambrienta en mi casa y estoy dispuesto, estoy en la plaza donde los señores vienen a contratar jornaleros, pero nadie me ha llamado. Y llega uno que aunque le trabaje una hora, me dice, en tu casa se necesita el denario, tómalo completo. Si estoy entonces en esos zapatos, soy entendido de que la gracia que el Señor ha vestido es por encima de la justicia y el estándar de justicia humana. De que su gracia se manifiesta para suplir lo que haga falta no solo en mí, sino también en los míos. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, ya no me parece tan malo el que empezó a las 5. Pues Señor, si tú eres bueno, págale así a todo el mundo, porque es tu voluntad y es la gracia que tú quieres demostrar a todos. Les daré lo que sea justo, él lo dice en el verso 4 y 7, y el estándar del justicia del Señor, como mencioné, es distinto y más elevado al que tienen los seres humanos. Como expresión de gracia y soberanía divina, el Señor deposita su medida en cada uno, sin importar quién llegó primero o quién llegó de último. No nos podemos molestar con el que se convirtió hace 6 meses y ya está fluyendo y caminando en las dimensiones de gracia que ahora yo estoy conociendo, y lo entiende desde una perspectiva diferente. Al contrario, hemos sido testigos de que si mi lente nunca fue opaco por la religión, entonces desde que me pongan los nuevos de la gracia, yo voy a ver todo más claro. Si mi lente fue opaco por la religión y por todas estas leyes que me autoimpusieron, es un problema. Ahora hay que ir al optometrista, que me miran la vista de nuevo, ponle más en el derecho, menos en el izquierdo, para ver si yo puedo ver y atinar al blanco algún día. El que llega nuevo, ¿tú usas lentes? No necesitas, pues vamos a hacerte unos lentes a tu medida. Amén. En esa misma parábola ya cotidiana de la oftalmología que le puse, también es importante entender eso. Dios es soberano y deposita de su gracia y de su medida, como Él quiere, en medio de su pueblo. Mateo 22,
la novena parábola y penúltima, Mateo 22, del 2 al 14, es donde se encuentra la parábola del señor que organiza una boda para sus hijos, para su hijo, perdón. Mateo 22, 2. La parábola de la fiesta de bodas. El 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados o invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Sus reyes quisieron. No era que tenían una agenda, no era que estaban muy lejos para llegar a tiempo. Ellos estaban habilitados en todo el sentido de la palabra para asistir, pero la escritura describe que ellos no quisieron. Deseo, decisión. No quisieron ir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, insistencia aquí, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a la boda. Perdón, el banquete está listo, vengan a la boda. 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, uno se fue a trabajar, otro se fue a sus negocios y otros tomando a los siervos, estos fueron los peores, lo afrentaron y lo mataron. O sea, habían algunos que estaban dispuestos, no, yo no voy para allá, vamos a trabajar, vamos a hacer negocio, vamos a producir. Y otros simplemente dijeron, el rey está molestando mucho. Ya han mandado dos gente, para que no me sigan mandando, y luego voy a mandar un mensaje. No a una persona rica, no a un señor de una tierrecita. Recuerde que él está lidiando con el rey, que le está haciendo una boda a su hijo. El rey está embromando mucho. Vamos a matar a lo que él mandó, para que él, como ellos no van a llegar, él va a entender el mensaje. Bueno, ellos lo afrentaron y lo mataron. Ese fue un grupo especial, los cuales tendrán un trato especial a continuación. Los otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el rey oyó de este grupo de personas, se enojó y envió a su ejército y destruyó a aquellos homicidas y la ciudad donde yo estaba la quemó. Porque ustedes no es nada más porque ustedes no quieren a la boda, pero me matan a los emisarios. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, aquí está todo listo, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a todo el que halléis, a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. No nada más los que se veían más o menos, no. Tú el que tú veas atrás, los malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, se llenó la boda. Venga conmigo, venga, estamos allá. La boda, perfecto, todo bien, la celebración, los ritos que conllevaba el banquete enorme, está todo bien hasta aquí, nítido. Pero el rey entró, verso 11, para ver a los convidados y vio allí que había uno que no estaba vestido para la boda. 12, le dijo, amigo, ¿cómo tú entraste aquí sin estar vestido para la boda? Él enmudeció, no supo qué responderle al rey. 13, el rey entonces dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pensábamos que ya ahí la historia no había cambiado por completo, ya hasta todo se arregló, llegan los invitados, buenos y malos. En ese malo que está el problema que vamos a tratar ahora. Pero estaba llena la boda, el banquete no se va a perder, la boda se va a celebrar. El hijo del rey, que no lo dice la escritura así, pero usted y yo tenemos que ser entendidos de lo siguiente. El hijo del rey, ¿quién es? Sí, es Cristo. En el contexto terrenal, todo hijo del rey es un príncipe. Por lo tanto, es heredero. Recuerden lo que hablamos al principio. Nuestro Dios es eterno, pero en la tierra los reyes solo son sucesivos, solo lo sustituye el hijo. Por tanto, ese príncipe que se estaba casando hoy, tarde o temprano, va a llegar a ser el rey. Y le estaban faltando el respeto todo el que no quiso ir. Al rey actual y al rey que viene. Entonces, no obstante eso, se llena de buenos y malos, está todo bien. Y aún así, el rey tiene
la responsabilidad, el rey tiene el carácter, el rey tiene la determinación de entrar a ver a los convidados y ver a alguien fuera de lugar y decirle, pero tú no estás apto para estar aquí. ¿Cómo tú entraste aquí con esa vestidura? Porque hay una etiqueta, hay un modelo con el cual tú debías de haber entrado aquí y no estás apto para estar aquí. Le pide opiniones, la persona no responde nada y la decisión es entonces sacarlo de la fiesta, porque no estaba listo para estar dentro. En esta parábola, el verso 3 expresa claramente que las personas no quisieron asistir, no era que tenían imposibilidades, fue una decisión que tomaron. En el verso 8 nos da a entender que los convidados no eran dignos y que ellos no pudieron discernir el alto honor que era asistir a la boda de un príncipe, futuro rey del pueblo al que ellos pertenecían. De la misma forma es un alto honor para nosotros, aparte de portar a Cristo como vida, ser entendidos y operar, ¿no? Para que en todo tiempo podamos bien expresarle, no solamente porque eh, Él va a venir en cualquier momento, sino que cada momento de nuestra vida debe ser un deleite, que el Rey se glorifique en nosotros. Verso 11 al 13 dice que salieron a buscar a todos a celebrar esta boda, pero existía una vestidura específica, una etiqueta que era necesaria para presentarse delante de esta convocatoria. No basta solo no basta solo con decidir asistir. Es responsabilidad nuestra acudir preparados también al llamamiento de ese rey para la boda. Y eso habla entonces, iglesia, de subir nuestro estándar. Como hijos de Dios no debe de bastar solo con llegar un domingo a un culto. Eso de estar preparados habla de una diligencia en toda nuestra vida, sin importar el día de la semana. Habla de un preparativo, habla de una intencionalidad de darle a conocer a los que no lo conocen, de poder expresarlo, porque sabemos y hemos sido entendidos de qué es lo que más nos conviene. Aparte de eso, le mencioné y subrayamos ahorita esa palabra específica, es una decisión que hemos tomado. Nosotros sí decidimos seguir al Señor. El Señor no violenta de la forma de que no, a mí hay que servirme o te muere. A ninguno de nosotros que los que estamos aquí creo que recibimos ese tipo de prédica, sino que en amor hemos entendido que Cristo en nuestras vidas es más de lo que pudiéramos imaginar y todo lo que Él ha hecho y lo que nosotros podamos hacer no se equipara ni en un mínimo porcentaje. Le servimos y le vivimos desde nuestro interior como ofrenda de agradecimiento en el entendimiento de que somos aquellos que llevan a Cristo por todas partes. Entonces, no basta solamente con la liturgia, sino que debe haber una diligencia para estar listos de palabra, para estar listos de actitudes, para estar listos y preparados para compartir el mensaje de vida, que no solamente está en palabras ni en escritos, está en lo que hacemos y en lo que somos. Por último, se encuentra en Mateo 25, 1 y 12, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1. Dice de la siguiente manera. Yo creo que usted se lo sabe ya, como empieza, ¿verdad? Debería de corearlo. Entonces el reino de los cielos es semejante a 2 puntos. Pero en esta ocasión hay una pequeña diferenciación, porque el Señor aquí lo coloca en futuro. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La mitad, 5 y 5. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lámpara y aceite, las diligentes, las prudentes. Aquellas insensatas solo tomaron las lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuáles las arreglaron? Las insensatas y las prudentes, los dos grupos, las 10. Arreglaron sus lámparas a la medianoche. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Sígame en el contexto que estamos. 12 de la medianoche o medianoche describe la palabra. Y la sensata le dicen a la insensata: vayan y compren a la medianoche. Bueno, pero mientras ellas iban a comprar, o sea que se obedecieron la recomendación, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Poderoso, fíjese de esto. Las vírgenes era tradición de que salieran a recibir al novio y participar de una especie de procesión o caminata hacia la boda, más que todo cuando la boda era hecha, cuando era una ceremonia nocturna, que era este caso. El novio llega a medianoche. Y como era una costumbre llevar luz en estos cortejos nocturnos, así mismo dice la investigación, en el matrimonio judío se tendía a hacer esto. Esta era la tradición. Era común una espera prolongada y que el esposo llegara de noche. Ahora bien, el esposo puede tardar, como fue este caso, que ya todas habían cabeceado, incluso dice la escritura que se habían hasta dormido. Y son las voces de alguien que dice: viene el novio, que las despierta a medianoche. El esposo puede tardar y las vírgenes pueden dormirse, pero aún así deben de estar preparadas con la lámpara y el aceite necesario para iluminar el camino. No podemos estar de compras cuando el esposo llegue. Nuestra lámpara debe estar encendida y resplandeciente para su venida. Las insensatas esperaron la medianoche y el anuncio del novio para entonces dar a entender y revelar que no tenían aceite. Permitamos pensar que tampoco tenían en sus casas, puesto que la opción de comprar, puesto que la opción de ellas fue ir a comprar y no ir a buscar a sus hogares. Esto habla de otro nivel de irresponsabilidad, de otro nivel de insensatez, como bien la describe la parábola, porque no era, ya ella sabían la responsabilidad que tenían con el novio, de que tenían que llevarlo, esas 10 y específicamente estas 5 insensatas. Si no saliste con el aceite, por lo menos tenlo en casa, por lo menos alberga esa palabra precisa que te levante. No, ellas salieron solo con la lámpara, dudaban de que si el novio iba a llegar o no, pero tampoco tenían en su casa una reserva, sino que tenían que ir a comprar a esa hora. Y eso de ir a comprar es ese nivel de irresponsabilidad, de adquirir el esfuerzo de otro. Porque ahora es que lo necesito, porque no voy a gestarlo yo, no voy a conseguir este aceite yo, no voy a buscar las olivas específicas para yo sacar no, yo tengo que comprarlo por la prisa. 12 o medianoche, como usted quiera llamarle. De la misma forma, iglesia, queda claro e implícito que es un llamado a estar preparados en todo tiempo, no solamente para la venida del Señor, sino también para su obra. Porque uno no sabe cuando simplemente te digan que te toca predicar mañana. Ah, no, espérate. 4 días de ayuno, tengo que ir al monte. Realmente no juzgamos a quien lo hace, pero lo ideal sería que esa vida que portamos, ese depósito, quitemos el candado y lo dejemos fluir. Muchas veces nuestro temor está en abrir esa llave en que dudamos de qué es lo que va a salir. Pero recuerde que de una sola fuente no fluirán dos aguas. Dulce o salada no van a fluir de una misma fuente. O es dulce o es salada.
Nuestro trabajo entonces y responsabilidad es estar listos para que de la fuente todo el tiempo brote esa agua que sea agradable al paladar. Como dice otra porción de la Escritura, broten esos ríos de agua viva que puedan crecer y que puedan impartir a las naciones. Eso es responsabilidad de nosotros. No empezar a prepararnos cuando nos den una fecha, sino entender que todo el tiempo somos ministros competentes de un nuevo pacto y que listos debe ser nuestro estado natural. Debe ser listo. Para esto, para lo de Dios. Yo no sé si para jugar pelota, para jugar basquetbol, pues yo tengo mucho que no juego, pero para lo de Dios yo estoy listo. Ese debería ser nuestro estándar natural y orgánico. Ser entendidos de esto, estar listos. Estas vírgenes, como bien entonces mencionamos, 5 de ellas no pudieron ni siquiera entrar. No disfrutaron del cortejo, no disfrutaron de las fiestas. De la misma forma, también colocándolo desde la perspectiva de la venida del Señor a buscar a su iglesia, Cristo también nos da ese llamamiento, ese aviso desde nuestro interior de que no es solamente estar listos para hacerlo de Él, sino para estar con Él, que es lo más importante, con ese que nos habita, que desde dentro nos cambia. Amén. Por último, todas estas cosas, iglesia, hemos visto hoy 10 parábolas referente a lo que es el reino. El reino es, como bien hemos mencionado, una esfera de gobierno, de dominio, de autoridad, una expresión de poder viva y eficaz, que desde nuestro interior fluye por la vida de Cristo que tenemos. El reino de los cielos solo es expresado o se puede ver no a través de los murales de una iglesia específica hablando de estructura, sino que se ve a través de las piedras vivas que conforman ese templo en el cual Dios habita, que somos usted y yo. Las vidas, nosotros, los hijos de Dios, son los que dan a entender, dan a expandir, ministran de este reino y lo pueden expresar para darlo a conocer. Entonces, ese nivel de responsabilidad es en el cual debemos de andar y caminar, entendiendo que muchas veces hemos hablado, sí, somos embajadores del reino. Los embajadores solo piensan en dar publicidad y dar a conocer su nación. No piensan en ninguna otra cosa. Ese es su trabajo diplomático. Y es importante que donde está ese embajador, donde él pisa, está pisando su país. En este sentido, donde pisemos debe estar pisando ese reino de los cielos con todo lo que tiene. ¿Cómo usted sabe lo que tiene el reino de los cielos? Estudia a Cristo. Porque Él mismo, Cristo es el reino mismo, expresado en el Dios persistente que ahora habita en los hijos que le han obedecido, en los hijos que le creen y que le expresan como vida. La expresión más alta del reino no es un castillo gigante con murallas que cuidan las puertas. Es un Dios impartido en seres imperfectos para transformarlo y ministrar la perfección a este mundo que tanto necesita de ella. Amén. Y es en esa expresión entonces que debemos pasar a ser uno. Concluyo con esto. Es esa unidad que va a hacer avanzar el reino de los cielos. Los reinos no avanzan independientemente, conllevan una organización. Todo en el reino conlleva una organización. En Juan 17, 20 al 23, estuvimos cerca de por ahí, ahorita, en Juan 17, pero permítame leer esta parte. Es el ruego del Señor sobre aquellas vidas que se van a quedar con la tarea de dar a conocer y ensanchar este conocimiento que él había dejado sobre los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también, verso 20, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, por la palabra de ellos, perdón, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, vuelve y repite, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En ese último verso 23,
da a comprender el Señor, mientras clama aquí al Padre por esa unidad que debe ser expresada entre los hijos de Dios, que la perfección a la cual aspiramos, en la perfección a la cual el mismo Señor Jesucristo anhela que nosotros le expresemos, está de la mano con la unidad entre su cuerpo. No hay forma de ser hechos perfectos alejados del cuerpo. Los nómadas no pueden ser hechos perfectos. Solo es en medio y perteneciendo a una unidad superior como el cuerpo de Cristo que seremos encaminados a esta perfección, hace expandir, hace crecer en nuestro interior y hacia afuera el reino de los cielos del cual hoy hemos hablado. Hay un ejemplo que pueden ver aquí en pantalla, más adelante, ahora cuando podemos colocar un video incluso de eso, y es un término que me ha estado apareciendo en múltiples ocasiones y no quise perder la oportunidad de compartir este conocimiento, quizás de un campo más tecnológico, pero que sí veo que tiene una aplicación puntual en lo que Dios quiere hacer en su iglesia en este tiempo. Y es ese término de la mente colmena. Para nadie es un secreto que las abejas, en esta investigación descubrí que también las termitas y las hormigas tienen un tipo de comportamiento que no es individualista, sino que velan siempre por el bienestar del grupo, por el bienestar global de toda su comunidad y no individual. Y este tipo de comportamiento está siendo incluso estudiado por científicos. Y es importante resaltar que los científicos estudian eso y acabamos de leer en Juan 17 el clamor del Señor para que seamos uno en todas esas cosas. El Señor sabe y reconoce el poder que hay en la unidad porque Él con el Padre fue uno, es uno y fue uno también mientras llevaba a cabo toda su obra en la tierra. De la misma forma sabe que seremos capacitados y adiestrados para llevar a cabo todo lo que el Señor nos ponga delante si entramos en ese poder de la unidad, en el llamado poder del uno también. Este término de mente colmena se usa en la literatura, principalmente hasta de ciencia ficción, lo hemos visto, yo particularmente hasta con algunas películas los he visto usarlo, para dar a entender una conciencia, una inteligencia que surge de la colaboración de los individuos, que por sí mismo, o sea, cada uno individual, no tiene capacidad de pensar ni de hacer lo que juntos pueden lograr. Un ejemplo de eso, las abejas, las termitas, las hormigas, como le dije, son capaces de desarrollar comportamientos de elevada complejidad a partir de individuos de comportamiento muy limitado. ¿Qué comportamiento tiene una abeja? ¿O qué poder tiene una abeja? Sola, prácticamente ninguno. Ahora juntos son un problema. Para el que se acerca a tomar la miel es un problema. Para el productor de miel es una bendición. Porque no una sola abeja no produce miel. Es en el cúmulo que tenemos ese fruto que tanto bien hace a la salud de los humanos y que forma parte vital no solamente de alimentación, sino que los mismos científicos dicen que este mundo sin abejas, si usted elimina las abejas, este mundo yo creo que no dura un año, por todas las tareas que ellas hacen de polinización entre las flores y todo eso. La vegetación prácticamente sería erradicada del planeta si las abejas no existieran. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De la misma forma, nosotros estamos llamados a ese nivel de unidad y me llama mucho la atención esa parte de la mente colmena y lo ponen como mente, no solamente como cuerpo, porque sus pensamientos y actitudes están entrelazados de forma tal que lo que piensa el uno ya el otro lo está pensando. Lo que pensó una abeja, de hecho en un video que vamos a ver ahora lo muestra, lo que piensa una abeja exploradora cuando encuentra un lugar específico donde piensa que allá puede moverse la colmena completa, ella no tiene que llegar a la colmena a dar la noticia. Por la conexión que tienen, tan cerrada, tan intrínseca, ya la mudanza empieza antes que ella llegue. Cuando llega, el mismo video expresa que hay unos movimientos, un movimiento técnico ahí que le dicen de una danza del sacudido, que entonces da como la luz verde, no vamos. Y no hay como objeciones, porque por la conexión que hay en cada uno de los organismos que compone la colmena, ya se sabe que lo que más nos conviene es irnos. De la misma forma,
nosotros, aunque no somos abejas, no tenemos una colmena, sí tenemos un Dios y un Cristo que nos habita a todos, que no nos va a hablar diferente. Cristo tiene un solo mensaje. Aunque a usted le hable una cosa, a mí me hable otra, todo es fundamentado en un solo propósito, que es dar a conocer a Cristo. No creo que Cristo le dé un mensaje a alguien de que no, deja de hablar de Cristo, vamos a hablar de nuevo de los asuntos periféricos, de lo externo, de lo cosmético. Para nada. De la misma forma, si esa verdad en nosotros encuentra cabida, no va a haber luchas, ni tirones, ni jalones, sino que solamente al decir es hacia el sur, automáticamente todos vamos a caminar, porque sabemos, entendemos de que el Señor dentro de nosotros nos ha dicho que es hacia el sur. Es un ejemplo por arriba. Si usted aterriza esto a lo natural, de la misma forma, las decisiones que Dios decida tomar con su iglesia serán consensuadas al instante. No tendremos que hacer elecciones. No tendremos que meter la democracia. Porque si la mente de Cristo funciona dentro de nuestro interior de forma colectiva, entonces estaríamos en un movimiento más que no solamente orgánico, sino también voluntario, efectivo y productivo de todo lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Dejaremos de pelear por nimiedades, por decisiones superficiales y empezaremos a poner nuestro blanco en las cosas verdaderamente importantes y relevantes, eternas, que a Dios les interesa que expresemos en la tierra. Amén. Por lo tanto, iglesia, es un llamado, luego de todas estas 10 parábolas, a tener este tipo de responsabilidad también que nos une. Porque si somos de esos propulsores, de esos miembros, de esos hijos pertenecientes a este reino de los cielos, en unidad, no habrá forma de que este mensaje no sea propagado. Más que propagado también hacia afuera, tenemos que también hablar de una propagación hacia adentro, porque no pretendemos haber alcanzado una plenitud completa, para nada. Hay muchas cosas aún que cambiar, que modificar, que trabajar en nuestro interior. Y en la unidad también se gesta ese fruto precioso y perfecto, como bien acabamos de leer en Juan, que esa perfección solo se encuentra en la unidad que el Señor quiere para su pueblo. Gracias, Padre, te damos en esta maravillosa mañana. Tú eres Dios bueno, Dios santo, Dios digno. Hemos compartido de tu palabra, Señor, y somos, Padre Celestial, ministrados en esta hora, porque nos estás llamando a expresar tu reino de forma diferente, no tanto por lo de afuera, no tanto por las cosas que podamos, Señor, hacer externamente, decorar, Señor, o colocar como nombre aquellas cosas que se ven de excelencia, sino queremos ser nosotros, Señor, aquellos entes excelentemente transformados a tu imagen y semejanza. Esa es la excelencia que anhelamos reflejar, no solamente en trato, no solamente en contacto con los demás, sino, Señor, con la vida misma, que no sea, Señor, ningún tipo de actitud fingida, sino que desde nuestro interior brote, Padre Celestial, aquella vida, Señor, que no puede ser maquillada, aquella vida que no puede ser fingida, Señor, sino que lo orgánico que proviene de ti, Señor, sea esa señal, esa impronta de que el reino de los cielos ciertamente se ha acercado, porque los representantes de él, Señor, permanecen en la tierra dándole a conocer, permanecen en la tierra obedeciendo sus mandamientos, permanecen en la tierra, Señor, sujetándose a las órdenes del rey, permanecen en la tierra, ¿por qué no? También disfrutando de los banquetes, Señor, que el rey hace en su reino específico y para sus conciudadanos y sus hijos. Padre, que las virtudes que el reino, Señor, nos ofrece en Cristo Jesús puedan ser disfrutadas por tu pueblo y que también las responsabilidades puedan ser asumidas para dar a conocer, Señor, este mensaje de salvación y de vida eterna. Al mundo, Señor, hemos sido enviados, como bien leímos, Señor, en este día, pero no pertenecemos a Él, sino que llevamos orgullosamente esta ciudadanía, este linaje de este reino que nos ha ganado para salvación y vida eterna en todo tiempo. Te lo pedimos, Señor, en cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que podamos ser aquellos embajadores de tu reino, no de un país solamente, sino de tu reino, de tus leyes, de tus dictámenes,
Señor, de tu amor, de tu misericordia y de todo lo que en Cristo podemos encontrar, seamos nosotros, Señor, aquellas réplicas perfectas que dan a conocer al Señor, aún donde no lo han visto. En el nombre de Cristo Jesús.